Buenas noches a todos los auditores y oyentes de este culto virtual de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Nuestra iglesia, la iglesia que llevamos por emblema el nombre del Señor Jesucristo. Y muy bienvenido a este culto virtual. Y usted, hermano, hermana, ¿no es cierto?, apóyenos en oración, en los coritos, en el himno que vamos a cantar, en la lectura de la palabra del Señor, porque este es un culto. No lo hacemos en el templo, pero lo hacemos en cada casa, en casa de la cual nosotros hemos dedicado al Señor y vivimos una vida que agrada al Señor en nuestros hogares. Y debemos dar ejemplo en todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Bueno, sean bienvenidos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Ahora, estimados hermanos, les invito a orar, como lo hacemos en el culto de la iglesia. ¿No es cierto? Saludamos a los hermanos, a todos los que están presentes, y aquí también a todos los que están presentes. Pero ahora vamos a orar, hermano. Vamos a hacer esa oración de introducción en las cosas del Señor. Únicamente eso. Únicamente introducción en las cosas del Señor en este culto. Y que cada uno de los que estén escuchando también, ¿no es cierto?, y viendo, reciban lo que nosotros recibimos, la unción de Dios. Oremos todos juntos. Eterno Dios de gloria, Señor Jesús, le agradecemos y le damos todo loor, toda honra, toda gloria y también toda alabanza, porque usted es el Dios verdadero, el Todopoderoso, a quien adoramos por su inmensa misericordia, Señor, de habernos hecho sus hijos, por su poder y bondad, Señor, de que usted ha transformado nuestras vidas, de que nuestras vidas, Señor, ahora pertenece a usted, y usted, Señor, gobierna nuestra existencia. Ahora en este culto, Señor, yo le pido que cada hermano, que cada hermana que está presente, los que se van a unir todavía, sean bendecidos por su misericordia, por su voluntad, y reciban, Señor, la unción, la bendición en sus vidas. Y que este culto sea un culto de adoración a su nombre, y sea un culto en el cual nosotros sintamos su presencia. Sí, Señor, y también, Señor, queremos recibir todas las cosas que necesitamos para esta vida secular, para esta vida física y especialmente nuestra vida espiritual. Se lo ruego en el nombre santo del Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Amén, Jesús. Amén. Gracias a Dios, porque creemos que esta nuestra oración Dios la ha recibido, porque la palabra del Señor dice que Él está con el oído atento al clamor de los suyos, de sus hijos, y le hemos clamado todos juntos. Y creo que todos los hermanos de la iglesia ya están ligados, porque es un culto, es culto de la iglesia, es su deber de estar en este culto, es deber de usted presenciar lo que se hace en la iglesia y que lo que hacemos en la iglesia, porque usted es miembro de la iglesia y no porque tengamos la restricción de locomovernos dentro de nuestra ciudad, en las calles para ir al templo. No es por eso que estamos desligados de la iglesia. Usted está ligado a la iglesia, miembro de la iglesia. Usted, hermano, hermana, señorita, joven, usted es miembro de la iglesia. Entonces es su obligación
de estar los días de culto, aunque sea culto online, a través de esta tecnología, que gracias a Dios que nos podemos unir en esta tecnología. Por eso agradecemos mucho al Señor, porque podemos, por lo menos usted me puede ver. Después yo reviso, porque se graba todo este programa, todo este culto online. Mi hijo Ariel, que está en los controles, entonces él lo graba y después yo lo reviso. Y he visto algunos testimonios que no sabía, porque no puedo estar leyendo allá y estar grabando. Entonces he visto algunos testimonios lindos de personas que también quieren dar su parecer, y en pocas palabras dan su parecer. Y entonces también veo de que algunos no son de la iglesia, pero les gusta el programa, les gusta el culto online, y nos han seguido, y le agradezco mucho su presencia con nosotros. Sí, ya es miembro de este culto online de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Yo como pastor me alegro mucho. Yo como siervo del Señor estoy a disposición del Señor. Como también en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, como pastor de la iglesia, debo pastorear la obra del Señor Jesús. Soy siervo del Señor. Algunos dicen mi siervo. Está mal dicho. El Señor puede decir mi siervo, pero no usted. Ahora en la iglesia somos siervos uno de los otros, somos hermanos uno de los otros. Y eso es lo importante de saber también. Bueno, gracias a Dios por todas las cosas. Yo pregunté en el WhatsApp de la iglesia qué corito le gustaría que cantáramos. Y vamos a cantar un coro todos juntos, hermano. Un coro que yo traje hace muchos años del Brasil, que un pastor amigo mío, cuando estaba yo, mi hijo Ariel, mi hijo Neftalí, estábamos en Brasil y estuvimos un buen tiempo. Y un pastor joven que yo lo bauticé en el nombre de Jesús, el pastor Miguel Díaz, él hizo este corito y lo vamos a cantar. Hay bendiciones para ti. Y esta noche en el culto hay bendiciones para cada uno de nosotros. Permiso. Cantemos entonces para el Señor. Hay bendiciones para ti, bendiciones de Jesús. Hay bendiciones para ti. Él está aquí. Si estás cansado y preocupado, si estás afligido y necesitado, recibe, sí, las bendiciones de Jesús. Si estás cansado y preocupado, si estás afligido y necesitado, recibe, sí, las bendiciones de Jesús. Otra vez, hay bendiciones para ti. Bendiciones de Jesús. Hay bendiciones para ti. Él está aquí. Si estás cansado y preocupado, si estás afligido y necesitado, recibe, sí, las bendiciones de Jesús. Si estás cansado y preocupado, si estás afligido y necesitado, recibe, sí, las bendiciones de Jesús. Hay bendiciones para ti, para mí también.
Yo estoy sintiendo la unción del Señor. Solo cantar una alabanza al Señor, ya mi alma despierta. Sí, despierta con ese deseo de seguir hablando del Señor, de seguir recibiendo del Señor. Hay bendiciones para mí, hay bendiciones para ti, hermano. Gracias a Dios, porque todas estas cosas las recibimos gratuitamente. Recibimos gratuitamente. Sí, Dios las da así, de esa manera, y embellece nuestra alma, y también, ¿no es cierto?, nos da valores espirituales, nos da el gozo espiritual, nos da la alegría espiritual, y podemos así unirnos uno con otro en este culto de adoración al Señor Jesucristo. Bueno, me alegro mucho de que ya hay muchos que están siendo anotados, que están en la programación. Y antes de la lectura del mensaje de la palabra del Señor, quiero decirle que estoy sintiendo, y se me ha pedido también, de que continúe con la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es muy importante. Es el comienzo, son las raíces de la iglesia. La iglesia, como cuerpo visible de Dios aquí en la tierra. ¿No es cierto, hermano? Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer, y voy a leer nuevamente en el mensaje que vamos a tener de la palabra del Señor, que está en Hechos de los Apóstoles. Hemos leído en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y leímos del versículo 22 o hasta el versículo 22. Bueno, hubieron persecuciones también, porque no todos estaban contentos. Estaban contentos todos aquellos que habían creído en el Evangelio, en la predicación, en la disertación, en el discurso que el apóstol Pedro dijo. Cuando dijo eso, todos se compungieron de espíritu. Los que estaban presentes comprendieron entonces la venida del Mesías, y ahora quisieron entonces congregarse y agregarse a lo que ahora surgía, la nueva era cristiana. ¿Cuánto ha durado la era cristiana? Lo podemos ver en el calendario. ¿A cómo estamos? ¿Qué año estamos? En el año 2020. Entonces, esa es la era cristiana. ¿No es cierto? Tenemos el calendario gregoriano. Hubieron muchos otros calendarios que se hicieron para poder arreglar los tiempos. Pero estamos en este calendario que ha perseverado ya por mucho tiempo, el calendario gregoriano. Y podemos ver entonces el comienzo de la iglesia, la manifestación de Dios, para que la iglesia comenzara a expandirse, para que la iglesia comenzara a predicar lo que Jesucristo vino a enseñar aquí en la tierra. Por eso preparó a estos hombres y mujeres que todo lo soportaron. Como dije, hubo persecuciones también, porque no todos estaban contentos. El pueblo israelita, el pueblo judío, no todos estaban contentos. Especialmente el Sanedrín, que los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los ancianos que gobernaban políticamente y también religiosamente, gobernaban la nación. Ellos no estaban contentos, porque vieron como que alguien que ya les vino a hacer competencia y desechar muchas cosas de la ley, sino que se vieron que estaban perdiendo adictos, y que habían algunos que habían dejado la ley de Moisés y que ahora seguían la ley del Evangelio del Señor Jesucristo, aunque no lo habían dejado totalmente.
pero hubo persecuciones por causa de eso. No obstante, queridos hermanos y auditores, yo les puedo decir que aun con todas las persecuciones, este libro y el Evangelio ha perseverado por los siglos de los siglos. Ya hace 22 siglos que estamos, ¿no es cierto? 20 siglos que estamos reunidos como iglesia en el Evangelio del Señor Jesucristo. 2000 años, 20 siglos y más, 20 años que ha perseverado la palabra del Señor. Y muchos piensan de que esto comenzó no sé cuándo, que algunos comenzaron a predicar porque quisieron. No es así. Es más antiguo el Evangelio, que puedo decir que posiblemente casi todos los países del mundo, del nombre de los países del mundo. Hay algunos países como los países americanos. Los países americanos se conocieron cuando hubo solamente el descubrimiento, ¿no es cierto?, de la América. Ahí comenzó la América. Y la iglesia vino luego con los inmigrantes que llegaron a los diversos países. Aquí llegaron los españoles. También llegó una parte pequeña también de otros países europeos. Pero no perseveraron, como los holandeses, por ejemplo. No perseveraron. Pero perseveró la cultura y el idioma español. Nosotros tenemos el idioma español de Castilla. Por eso es el castellano que hablamos, que viene de la gran región de Castilla. Bueno, estimados hermanos, la iglesia tiene que tener un comienzo y tiene un fin. Tiene un fin. ¿Cuándo será el fin? Nadie sabe. ¿Sabe cuándo es? Le voy a decir cuándo es. Jesucristo le dijo: Dios lo ha puesto en su sola potestad. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sí debemos estar alerta y atentos. Por eso que el cristiano debe culturizarse o cultuarse. ¿No es cierto? No, está bien dicho culturizarse mejor, de tener cultura. Y por eso voy a leer la cultura que tenemos, la cultura cristiana del Señor Jesucristo. Medio hebreo también un poco, porque también las raíces vienen de allá. Jesús era judío. No sabía. Jesús era judío. Y hay gente que le tiene animadversión a los judíos. Jesús nos dijo que debemos amar a todo el mundo. Y esa animadversión debe desaparecer de nosotros, especialmente de los israelitas. Debemos orar por la nación de Israel. Eso nos dice el Señor, y hay una promesa. Dice: bienaventurados o van a ser prosperados los que aman a Israel, y también van a ser desechados y castigados. A ver, no dije bien la palabra de ser castigado, pero sí hay una palabra muy fuerte que dice: maldito el que te maldijere y bendito el que te bendiciere. Eso lo dice. Y Jesús era judío y él cumplió toda la ley. Y algunos me dicen: así como judío Jesús pagó los diezmos. La primera cosa que nos dicen a nosotros los evangélicos o los pastores: se meten en el dinero de la iglesia, en los cuales ellos no han aportado ni siquiera con un pesito, una moneda blanca. No han aportado, pero quieren meterse en el dinero. ¿Cuánto dinero se reúne? ¿Cuánto se gana? ¿Y en qué se gastaron? ¿Qué le importa a ellos? Cuando sean miembros tienen, sí, la facultad como miembros de saber. Pero nosotros tenemos todo en limpio. Tenemos libros de miembros, cuando los miembros vienen a la iglesia, cuando faltaron, el mensaje que se leyó,
el dinero que se recibió, está anotadito todo. ¿Ah? Algunas iglesias grandes, lógicamente, que reciben mucho dinero en comparación a los muchos miembros, pero también tienen muchas cosas para gastar. Solamente la luz, la electricidad. Vea usted cuánto se gasta en electricidad, cuánto se gasta en agua para los baños y para limpiar las cosas, comprar útiles de aseo. En muchas iglesias como la mía, bueno, no es mi iglesia, pero la congregación que yo dirijo, los hermanos aportan con útiles de aseo. Entonces casi no gastamos en eso. Pero sí se gasta en gas para el invierno, para poner calefacción. Hay tantas cosas que gastar y hay gente que se quiere meter en eso. Cuando hay gente que se quiere meter en eso, yo quiero meterme entonces en el dinero de ellos. ¿Cuánto gana? ¿En qué lo gasta? ¿Y por qué lo gasta de esa manera? ¿Y por qué no lo pone en una pizarra ahí fuera de su casa? Me pongo bravo con esto, hermanos. Porque, ¿sabe? Es dinero de Dios. Es dinero del aporte del corazón de cada persona. Por eso que aquí en el Nuevo Testamento, al comienzo de la iglesia, también muchos aportaban, daban todo lo que tenían. Y así la iglesia prosperó. Y ese es el plan financiero de Dios para financiar la obra del Señor. Bueno, me alargué un poquito, pero creo que era necesario. Voy a leer entonces en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Voy a continuar entonces cómo era la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 2, el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, aquí ya se le llamó iglesia, a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Aleluya! Oh, gracias a Dios, hermano. Esto es lo maravilloso, lo bueno que hace el Señor con nosotros. Nos sentimos unidos y en el Señor tenemos el privilegio de ser llamados hermanos. Hermanos en el Evangelio, hermanos en el Señor, hermanos en la doctrina del Señor Jesucristo. Hermanos en la misma fe, hermanos en la esperanza de la vida eterna. Sí, porque yo tengo esperanza en la vida eterna. Y mi esperanza es firme porque la palabra del Señor es firme. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor Jesucristo no pasarán. Se han de cumplir. Y por eso que el Señor vino a decirnos a nosotros que después de esta vida hay otra vida. La otra vida es la más segura de que existe. Oh, sí, es la más segura de que existe. Aquí en la tierra somos peregrinos. Por un tiempo vivimos y después volamos. El Señor tiene un tiempo para cada persona. Y ese tiempo Dios lo sabe. ¿Cuándo el Señor lo va a llamar? Cuando el Señor me llame, yo quiero estar en los caminos del Señor. Quiero estar cumpliendo su voluntad.
Quiero hacer lo que Dios me dice que yo haga según sus mandamientos, sus preceptos y conceptos. Sí, y usted también. ¿No es cierto, hermano? Esa es nuestra esperanza. Oh, gracias al Señor. Bueno, he leído una porción de lo que es la lectura del mensaje, que luego, en pocos minutos más, voy a darlo. Pero ahora voy a cantar un himno. Voy a cantar un himno para el Señor y lo vamos a cantar, hermano. Vamos a cantar un himno lindo. ¿Ah? Hay un himno que cantamos un poco extenso, así que voy a apurar la cadencia de la música. El himno 303. El himno 303 dice: el Señor Jesús está llamando. Lo canto en el nombre del Señor Jesús junto con usted, hermano y hermana. Lo cantamos para el Señor. Amén. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién a mí traerá los que se pierden? Y el camino les ha de enseñar. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, le respondió. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su tétrico gemir. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero ir? Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Aleluya. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste Edén. Ojalá en aquel solemne día Él me diga, hijo, hiciste bien. Háblame,
háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Aleluya, gracias Señor, glorias a su santo nombre. Aleluya. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Ahora, mi hermano querido, viene la predicación de la palabra del Señor. El mensaje. Sí, está lindo el fondo musical. Y había quedado descansando un ratito, porque este himno requiere de esfuerzo. Son 4 estrofas, más 4 veces cantado el coro, son 8 estrofas. Bueno, hermano, leíamos entonces cómo había comenzado la iglesia. ¿Ah? La iglesia. Aquí Lucas, que está escribiendo por primera vez, escribe la iglesia. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué palabra! ¿Usted entendió bien? Yo sí. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cuáles son los que tienen que ser salvos? El que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor Jesucristo, será salvo. Ese va a ser salvo. Entonces los que creyeron en el Evangelio, los que creyeron en la palabra del Señor predicada por el apóstol Pedro, los que creyeron en aquel evento extraordinario de la venida del Espíritu Santo que se posó sobre aquellos como 120 reunidos allí y escucharon hablar de las palabras gloriosas y maravillosas de lo que eran las cosas de Dios, estos creyeron en esto, entonces fueron salvos. Fueron salvos. Aleluya. Y yo creo en esto, lo que el Señor ha escrito para todas las generaciones. Todas las generaciones. Por eso cuando dijo el Señor Jesucristo que cuando este Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y yo, hermanos queridos, hermanos y todos los que me escuchan, nosotros, mire, piense usted a través de la tecnología, ¿cuál es el país donde no se escucha el Evangelio ahora? Porque a través del Internet, a través de esta, como ya lo he dicho muchas veces, tecnología que abarca todo el mundo, son pocas las personas o las regiones de las personas que aún no han escuchado este Evangelio. Han escuchado otras religiones, otro tipo de creencia y de adoración. Pero cuando se predica este Evangelio en todas las naciones, ahí no dice que es persona por persona, aunque hay un versículo que dice así también. Pero cuando todos conozcan este Evangelio del Señor, va a ser el fin. Agrego este poco como un apéndice, porque la predicación es otra. Pero el fin va a venir. Pero ya las profecías y los eventos que dijo el Señor Jesucristo que iban a acontecer en el mundo, ya están casi en su final. Falta apenas la L del final. Falta nada casi para que se cumpla todo. Entonces va a venir el fin. Pero antes del fin el Señor nos va a arrebatar a los que han creído en Él. Los que estén muertos en Cristo resucitarán primero.
Pero los que estemos en vida, el Señor nos va a transformar de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. En un abrir y cerrar de ojos y subiremos al encuentro del Señor. Así dice la palabra. Y falta eso. Falta eso. Pero la venida del Señor ya está cerca. Para venir a buscar su pueblo, para que después sea el fin de todas las cosas. Bueno, estimados hermanos, ese es el mandamiento. Ese es la tarea de la iglesia, de predicar el Evangelio. Muchos dicen, pero yo lo escucho desde cuando era niño, de mi abuelo que decía que Jesús iba a venir. Está correcto, lo predicó, pero faltaban muchas otras naciones, muchos otros lugares, muchas otras personas que debían escuchar, oír el Evangelio del Señor para creer. Y si cree, será salvo. Si no cree, mismo se condenó a una condenación porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios que vino a la tierra, en el Cristo, en el Señor Jesucristo, en el Dios humanado. Sí. Hermanos, hermanas, mantenga su fe firme. Usted ha creído y se ha mantenido por años. Una vez testificando, un obrero de nuestra iglesia, él dijo que estaba conversando con una persona y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que usted está en la iglesia? Yo hace más de 30 años que estoy en la iglesia. ¿En la iglesia, en una sola iglesia? Sí, en una. Pero ¿cómo tanto tiempo en una sola iglesia? ¿Verdad, querido obrero Sergio Muñoz? Eso le dijeron a él, y él dijo, sí, porque yo me mantengo fiel y firme al Señor en la doctrina que el Señor me llamó y fiel a la obra, al lugar donde Dios me llamó y donde se predica la verdad, donde no se predica cosas falsas, porque algunos predican cosas falsas que no existen en la Biblia, que no existen en la palabra del Señor, y predican sueños y predican muchas cosas que no es de la palabra del Señor. No quiero que piense usted que yo estoy denigrando a los demás. No, es que la palabra del Señor tiene que ser limpia, tiene que ser pura, tiene que ser pan sin levadura, ¿verdad, hermanos? Amén. Oh, gloria al Señor. Y por eso que cuando la persona está en una doctrina correcta, donde al pecado se le llama pecado y donde a la gracia de Dios y al milagro del Señor y a la doctrina santa se le llama santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso usted que está escuchando en este culto online, que son muchos, incluso familiares míos, que no siguen al Señor, lo han aceptado, pero lo dejaron. El Señor te llama, tiene mucha misericordia de ti. Hasta ahora estás perseverando, hasta ahora estás vivo, hasta ahora el Señor te ha estado mirando, tú andar para allá, tú andar para acá, tu proceder, lo que habla tu boca, lo que miran tus ojos. Dios conoce el corazón. Por eso, cuando sea la oportunidad de venir a la iglesia o no venir, entrega tu vida al Señor. Te espera un cielo. Te espera el cielo entero. Porque muchos dicen, yo quisiera ir al cielo, aunque sea en un rinconcito. Ahí, en un rinconcito del cielo, pero quiero entrar al cielo. Mentira. Es una falacia de una falsa humildad. Falsa humildad. Porque Dios no te va a dar un rinconcito. Dios te tiene todo el cielo para ti. Todo el cielo. Todo el cielo. Las maravillas gloriosas que hay en el cielo, Dios la tiene para ti si tú llegas al cielo. Y no vas a ser un pobrecito ahí que te van a tirar un pedacito de la misericordia del Señor para que estés en un rinconcito.
borra eso de tu boca. ¿Ah? Bórralo. Sino que dice, todo el cielo es mío. El mar de cristal. ¿Ah? Las puertas grandes que dice la palabra del Señor, que la puerta es una perla enorme. ¿Cómo será de bonito que lo asemejó a una perla? ¿Ah? Y dice que las calles son de oro. Y dice que no tendremos falta de nada, que ni de luz tendremos falta, porque el rostro del Señor alumbrará la ciudad. Todo eso, nuestros hermanos queridos, todo eso. Muchos no hallamos la hora de estar con el Señor. Por eso no le tememos a la muerte. Los evangélicos no le temen a la muerte. Hay muchos que sienten tal grado de espanto de pensar en la muerte, de que algunas veces no pueden ni dormir ni estar tranquilos. La muerte es lo más seguro que usted va a tener. Y yo también. Pero después de esta muerte, para los que creen en la palabra del Señor, los que son agregados a la iglesia, la muerte en este cuerpo es la vida real que vamos a tener por toda la eternidad. Por eso dije de que lo más seguro es la otra muerte, en la otra vida. Después de esta vida humana, esta vida material, después de esta vida está la vida espiritual. Cuidado, porque si usted rechaza o desecha el llamado de Dios, dice la palabra del Señor que será condenado. Y no porque Dios es malo, todo lo contrario. Dios es bueno, por eso que el Señor te da a entender la palabra del Señor, el Evangelio de Dios. Por eso Dios te pone un vecino, una vecina, o un amigo, o una persona que trabaja contigo, te pone a alguien que te hable del Señor. O lo escucha en la calle. Aquí en Chile salen a predicar a la calle, cantando con instrumentos en la calle, llamándolo. ¿Ah? Como el himno que acá vamos de cantar. Háblame, Señor, háblame, tu voz yo presto acataré. Oh, sí, así debemos ser. Cuando el Señor nos llama para alguna obra, alguna tarea, alguna cosa que debemos hacer o cumplir, tenemos que tener oído presto. Yo le digo el oído bueno, porque muchas veces dicen, mire lo que está diciendo el pastor, lo que dijo el pastor no me gustó. Le guste o no le guste, si es la palabra del Señor, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los primeros cristianos hacían todas estas cosas. Cuando después de que Pedro le dijo que debían de arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y que iban a recibir este mismo poder que ellos recibieron allí, cuando se les apareció como lenguas de fuego y hablaron las maravillas de Dios en otros idiomas, en otras lenguas. Sí, pues, esto entonces, la gente que no creía en el Evangelio, sino que habían quedado en su antigua fe, y que no querían entrar al camino del Evangelio, esa gente, aunque no creía, pero les dio un temor, les dio un miedo tan grande, porque esas personas que antes eran personas comunes y silvestres, que eran tal vez muy pacíficos, personas con cierta forma de ser, que no eran sobresalientes en nada. Ahora esas personas tenían un poder tan grande de hablar del Evangelio, una convicción tan grande en sus almas, como las que tenemos nosotros ahora. Convicción de la palabra del Señor. Estamos convencidos y estamos arrepentidos y estamos ingresados en el camino de la verdad, de tal manera de que no tenemos miedo de hablar del Evangelio, de que nuestra vida
es una vida que el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor Jesucristo está primero en nuestras vidas. Así es. Por eso que muchas veces hay personas que dicen, oye, mira cómo ha cambiado esa persona. Antes era calladito, no decía nada. Era tan humilde que cualquiera persona lo pasaba a llevar. Y ahora tiene una personalidad sobresaliente. Mira cómo habla. Las palabras que dice. Porque Dios lo ha cambiado, porque Dios le dio ese poder en su vida de no tener miedo, ni menos tener vergüenza de hablar del Señor Jesús, de hablar de su evangelio. Sí, hermano querido, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hermana, te bendigo en el nombre de Jesús y te felicito. Y me da ganas de abrazarte, de decirte, hermana, que Dios te siga usando. Hermano, que Dios te siga usando, prosperando y dando poder en tu palabra y en tus hechos para poder hablar del santo evangelio del Señor, intentando ganar alguna alma para Cristo, intentando con el poder del Señor de vencer toda oposición. Aleluya. Vencer toda oposición. Sí, porque muchas veces hay oposición y nos dicen palabras soeces, obscenas, con ira, con violencia en contra de nosotros. Porque cuando llega la verdad, llega la luz. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y la luz deja ver todas las cosas. Y la luz del Evangelio deja ver la persona cuando está errada, cuando está en pecado, cuando está lejos del Señor, cuando está en el abismo, cuando está en tinieblas. La luz llega y les alumbra, y entonces no les gusta que sean descubiertos por la luz del Evangelio. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Yo no sé cuántos minutos me quedan, pero intentamos de hacer un culto virtual que no sea tan monótono también. Pero linda la música de fondo que el obrero Ariel coloca para este programa, y las otras músicas que poníamos cuando teníamos el programa radial durante 2 años en la radio Puente Alto de aquí, de Puente Alto. Bueno, pero hermanos queridos, hermanas queridas, mantengamos nuestra fe. Nuestra fe tiene raíces espirituales. Nuestra fe tiene poder en estas raíces espirituales. Porque algunos inventan, por ahí hay una invención de que vino un ángel del cielo y le trajo un escrito en unas tablas de oro. Invención. Y hay mucha gente que cree. ¿Sabe por qué? Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos en tablas de piedra. Pero este era más mejor todavía. Entonces eran tablas de oro. Creencias. Ya es una fe infundada. Porque ¿de dónde salió todo eso? De la mentalidad de un hombre por ahí, que no quiero decir el nombre de todas estas cosas porque mi vocación es de predicar lo correcto, de predicar la verdad. Pero donde hay verdad, Dios deshace la mentira. La verdad puede ser enterrada profundamente, puede ser tapada y puede muchas veces ser olvidada, pero un día saldrá a flote la verdad. Y cuando sale la verdad, derriba aún el castillo más hermoso que se haya hecho en la mentira. Aún el castillo más grande y más poderoso que se haya hecho en la mentira, cuando llegó la verdad,
la derriba entera. No queda nada. Y la verdad, ¿sabe quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Amén, hermano. Aleluya. Es la verdad, es el Señor Jesucristo. Por eso que cuando llegó la verdad del Evangelio, en aquellas creencias que tenía el pueblo de Israel, en sus costumbres que tenía el pueblo de Israel, a centrales costumbres, fueron deshechas porque la verdad del Evangelio llegó y derribó toda costumbre, toda cosa que la tenían como ley y la tenían como, como fundamento. Y no era así. El lavarse las manos todo el tiempo cuando llegaba a su casa. Y hoy día, bueno, es bueno eso. Es higiene. En el Antiguo Testamento también era higiene. Y hasta cuando llegó el Señor Jesucristo. Pero eso no salva. Hoy día posiblemente nos salva de esta terrible peste maligna, le llamo yo, del coronavirus. Es bueno hacer eso, higiene, y la higiene realmente ayuda para mantener una salud y todas las cosas, pero no tenían como mandamiento. El mandamiento del Señor Jesús es diferente, y por eso que el mandamiento del Señor salva el alma. Y en eso estamos nosotros. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros que ha permanecido nuestra fe. Que cuando estamos débiles en la fe, que cuando nos sentimos tristes y vemos algunas cosas que no nos gustan, nos sentimos tristes. Pero el Señor nos da a nosotros la fortaleza, la fuerza, el vigor, tanto espiritual como físicamente. Podemos estar dolientes, enfermos, podemos tener cualquier dificultad y problemas que la vida nos da. Pero con el Señor, cuando llegamos a Dios, cuando llegamos al templo a juntarnos con nuestros hermanos, o cuando alguien nos habla del Señor, o cuando nos llega la palabra del Señor, desaparece todo lo demás. ¿Verdad, hermanos? Claro. Por esto, por la fe bien fundamentada. Y estos hermanos aquí, que habían comenzado con el derramamiento del Espíritu Santo, ahora comprendieron efectivamente y completamente comprendieron lo que el Señor Jesucristo vino a predicar y lo que hizo en favor de mí, de ti y de todo el mundo. Su sacrificio en la cruz en el Calvario. Murió por nosotros. Derramó su sangre bendita en la cruz en el Calvario por nosotros. Sí, por darnos vida. Por eso, queridos amigos que nos escuchan y hermanos, predicadores, predica la verdad, con fuerza, con vigor, con el Espíritu Santo. Predica con fe. Aunque no veas ahora que tal dar resultados, que tienen mucha congregación, no importa. Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Un alma. Y si el Señor te ha puesto para predicar y no ganas a nadie, pero tu familia te sigue, como Noé, aleluya. Noé por su fe condenó al mundo. Claro. Bueno, si aún solo has ganado tu familia, pero realmente ganado. No es que siguen al Señor así y acá, una cosita, otra cosa. No, Señor, que siguen firmemente al Señor. Usted va a tener grande galardón. Y los que ganan más almas, aleluya, amén. Más almas para el Señor. Perlas en tu corona. Así dice la palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, que este mensaje, que es más bien un relato de nuestras raíces, cómo comenzó la iglesia, pero que usted lo tiene en su corazón, que yo lo tengo en mi corazón y en mi alma, y que esto sí me va a salvar,
Porque si yo tengo a Cristo Jesús en mi vida, entonces tengo la salvación. Porque en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Solamente en el Señor Jesucristo. Y si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos. Si cumplimos sus mandamientos, somos salvos. Si cumplimos con nuestro deber como hijos e hijas del Señor, somos salvos. Y vamos a vivir la salvación eternamente y para siempre. Afirme su fe en el Señor. Amén. Ahora, hermanos queridos, voy a orar por el mensaje y por todos nosotros. Dios eterno, este mensaje glorioso que usted nos da, Señor, para afirmar nuestra fe. Este mensaje poderoso y maravilloso, amado Dios, que nos hace ver, Señor, que nuestra fe está bien fundamentada. Nuestra fe, Señor, se aumenta cada día a escuchar su palabra gloriosa. Oh, cuántos y cuántos, Señor, han escuchado su palabra por estos miles de años y que no desistieron aún en la persecución terrible. No desistieron, sino que siguieron adelante en su evangelio, creyendo, predicando, anunciando, aún con las dificultades, Señor, tan grandes, peligros tan grandes, pero usted, Señor, les sustentó y fueron fieles hasta el final. Ayúdenos, Señor, para que nuestra fe sea fundamentada, afirmada, Señor, y tengamos, Señor Jesús, esa certeza de la salvación y vida eterna. Se lo ruego en su santo nombre, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos y todos los que están presentes, voy a leer entonces la lista de los que nos ha llegado, de los que han estado dando su nombre solamente. ¿Ah? Entonces dice la hermana María Boisín, la diaconisa María Boisín, Lidia Díaz y Amanda, Ana Muñoz y Javiera, su hijita, Óscar Hernández Río, qué bien, Óscar. También Millie Vance Boyne, Joplin de Estados Unidos, de Joplin o Joplin, Óscar Hernández Andrade también, el pastor René Rodríguez, con su esposa la diaconisa María Camaño, el hermano Danilo Enríquez, el presbítero Neftalí Alvear, mi amado hijo, la hermana Claudia Gajardo, diaconisa y jefa de las Dorcas, el hermano Luis Santos de Curitiba, Brasil, otra vez, gracias hermano, muy obrigado, la hermana Adriana Andrades, también Eduardo Muñoz y Digna. Eduardo me contaba, después en los escritos que vemos en los que han dado su nombre, y decía que él se acuerda de ese testimonio que di el día domingo, del hombre que se convirtió, que era un borracho, que andaba en las calles, del pelado rico, que le llaman, ¿se acuerda de eso? Qué bueno, Eduardo, que Dios te bendiga, también tu esposa Digna y toda tu familia tan grande. A Damián Lauscher, del Paraguay, que nos escucha también. Gracias, hermano querido, que Dios te siga fortaleciendo. También Cecilia Hernández Andrades y también Erika Angelina Fernández de Puerto Montt, Cristian Becerra, también nuestro hermano, a Dayonel Rodríguez también,
Luis Alejandro Ríos, Alejandro de Puerto Montt, de al sur de Chile, Puerto Montt. Qué linda esa ciudad, cuando no llueve. Oh, sí. Joel Pereira da Silva, de Curitiba, Brasil. Deus te abençoe, estimado irmão. Maria Dantas, de São Paulo, em Brasil. Oh, que saudade tenho de São Paulo. Maria Lúcia Cordeiro, de Gozolândia, en São Paulo, Brasil también. Y el obrero Sergio Muñoz, también Tony López, de allá de arriba del Brasil, en Recife, Brasil. Yo quería ir a esa ciudad con mi esposa cuando estábamos jóvenes. Queríamos ir allá y allá hacer la obra. Dios no quiso mandarme para acá. Recife, Brasil. Y Alma María Rico, Reynosa, Brasil también. Oh, cuántos hermanos de Brasil. Muito obrigado. Deus seja convosco. Hermana Almendra y Angélica Boicín. Sí, que Dios les bendiga. Y Jenny Gajardo de Temuco. Matilde Velázquez también. Y Serley Matos, Serley, en San Paulo, Brasil. Hijo del pastor Matos. Hija. Oye, perdón, Serley. Bueno, hija, entonces, sí, hija del pastor Matos. Bueno, a Jacqueline Fuentes también. Que Dios le ayude y le bendiga. La esposa del pastor Fuentes, Jacqueline Fuentes, sí. El pastor, ¿cómo es? Bueno, del pastor, no me acuerdo el nombre, que ya está con el Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Les amo mucho. Gracias por estar con nosotros. Que la gracia de Dios sea con ustedes también, poderosamente. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amén, Salvador Jesucristo. Señor, mi oración ahora es, Señor, por aquellos dolientes y enfermos, por aquellas peticiones que han llegado, Señor, que usted sabe en qué situación se encuentran. Muchas veces están adoloridos en su alma, no en el cuerpo, pero su alma está destrozada, su alma está sangrando por causa de los problemas que acontecen en esta vida. Dios mío, que su mano poderosa, Señor, acalme su corazón, que el consuelo suyo, Señor, sea sobre ellos. Bendito Dios, y le dé la paz, la bonanza en su vida. Sí, Señor, no deje que su barco se vaya y se desvíe y se haga pedazo en contra de las rocas, sino, Señor, que usted los salve, como a los discípulos que estaban en el barco y casi estaban naufragando, y usted, Señor, se levantó y reprendió el viento y el mar y se hizo grande bonanza. Le pido por los dolientes, Señor, aquellos que muchas veces no tienen ni esperanza de vivir, pero usted, Señor, es su grande poder, Padre Celestial. Usted, Señor, puede poner su mano de salvación, de sanidad, órganos nuevos crear en sus cuerpos, porque usted es el Santo Rey de la Gloria, el Todopoderoso. Sí, Señor, gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor y bondad. Le pido, Señor, la bendición sobre estas vidas, Señor, y que su obra crezca, fortalezca a cada hermano, hermana, predicador de su obra, los con responsabilidades para que cumplan, Señor. En su nombre santo se lo pido. Amén y amén, Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, hermano, quiero decirle, quiero avisarle
que se mantenga en este culto online y que tenemos en WhatsApp también y en Facebook y también en YouTube. Véanos por estas modalidades y este culto online que hoy es martes a las 20 horas, el jueves también va a ser el culto online de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile a las 20 horas jueves. El sábado va a estar predicando a un pastor que amo mucho, que amamos mucho, el pastor René Rodríguez y también su esposa María Camayo. El pastor René va a estar predicando a las 18 horas por Facebook y que Dios le bendiga grande y poderosamente. Disemine, llame a otras personas, denle a conocer estas cosas para que así entonces estas predicaciones sean el pan que llegue a su corazón, el pan del cielo. Y a las 18 horas, queridos hermanos, del domingo, a las 18 horas, que a las 6 de la tarde, nos juntamos otra vez en un culto online. El jueves a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Y el pastor René el sábado a las 18 horas 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les proteja. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto y una alegría estar con ustedes. Entonces nos encontramos nuevamente el jueves, este día jueves, a las 20 horas, en el culto de esta obra, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile.